Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video. Soy Lancelot del Caballero Errante Dark Black con el capítulo final, Fanfic Issei el Rangers Tigre. Nota: me basé en la temporada Furia Animal, y Issei será el Tiger Rangers bueno. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 9. Directo a la maestría. El tigre dragón se encuentra a sí mismo una vez Ranger, siempre serás Ranger. El capítulo comienza varios días de evento de Draco. Se podía ver cómo Issei, Rito y Kotonoha conversaban en su salón de cómo ellos aún no habían madurado a lo que una pelirroja que recién llegaba a su ubicación expresa, que ellos son los sujetos más maduros que conocen a lo que Issei con molestia expresa, que era obvio ya que ellas son demasiado frívolas. Esto molesta a la diableza, la cual le pregunta a los Ranger el motivo de su seriedad, a lo que Rito expresa que ese día van a tener su prueba para ser maestros, pero que antes deben de despertar su verdadero espíritu. Esto era dicho a su vez que Issei y sus colegas eran cubiertos por sus verdaderos espíritus animales, los cuales eran un dragón, un fénix y una quimera. Esto era visto por Rias, unas recién llegadas de XD, y un grupo de chicas, las cuales veían a Rito con miedo. Esto es notado por el peli naranja, el cual le dice a una peli negra de cabello corto que lamente haberse enamorado de ella y de todas las demás. Estas palabras choquean al ex-harem de Rito, los cuales se sorprenden al ver la evolución y cambio del peli naranja, el cual hablaba con Issei para proponerle que ese era el momento de mostrar sus verdaderos espíritus animales. Esta expresión hace reír a Issei, el cual expresa que lo han estado haciendo en ese momento. Esta aclaración es afirmado por Rias, la cual les dice que ellos son unos monstruos extremadamente poderosos. Esta declaración hace reír a Kotonoha, la cual mostraba su espíritu animal, el cual era el espíritu del fénix. La situación seguía hasta que varios rugidos, los cuales eran reconocidos como un tigre, un jaguar y un chita, se escuchaban en todo el lugar, causando que los Rangers volteen a ver hacia el lugar de donde se escuchaban los rugidos, viendo a sus maestros encima del Instituto Kudo, los cuales liberaban su enorme poder, mostrando la diferencia entre un Ranger y un demonio. Tal suceso es notado por los dioses dragón, los cuales se sorprenden al sentir los poderes de cada maestro, los cuales que superaba el poder de ellos y el Treexa juntos, mientras los seres se asustaban por el poder de los maestros paisuas, a su vez que Issei y sus amigos liberan más de su poder, el cual rivalizaba con el de sus maestros. Issei serio se pregunta qué debe hacer con Daichi, si es necesario destruirlo o podrían hacer algo para hacerlo entrar en razón. Estas palabras sorprenden a todos, ya que no esperaban que Issei pensara en buscar una opción en la cual su oponente deba desaparecer. A su vez que esto sucedía, se podía ver como un recién llegado Yarrot expresa que ese dragón le recuerda a un tigre. Estas palabras sorprenden al maestro tigre, el cual recuerda cuando desafió a su maestro por un motivo parecido así, expresando que el día siguiente será su prueba. Pasada esa escena, se puede ver cómo Issei y sus colegas sobresalían en todo ámbito, mostrando que los Rangers son sorprendentes a su vez que sabios, al ver cómo evitaban luchar si era posible, a su vez que luchaban cuando el débil e inocente se encontraba en peligro. Pasadas unas horas, se podía ver cómo Rias intercepta a Issei pidiéndole una cita. Esta petición molesta a Issei, el cual de una forma cortante le deja en claro que él nunca será su pareja, así retirándose a la pizzería de Argei, en donde el maestro Lobo los estaba esperando para guiarlos hacia el templo de los paisuas, así todos preparando sus cosas para irse su destino. Ya al otro día, se podía ver cómo los Ranger esperaban a sus maestros, los cuales llegaron a dicho lugar expresando que es el momento de ver si serán maestros. Esto es escuchado por los Ranger, los cuales deciden ir al templo paisua, a su vez que son seguidos por las DXD y el ex-harem de Rito. Esto es notado por los maestros y por los Rangers, los cuales incrementan su velocidad a tal punto que pierden desconcertados a los de XD y al ex-harem de Rito. Pasado unas horas, se podía ver a los maestros paisuas y a los actuales Ranger Furia Animal enfrente de un templo estilo sintoísta, en la cual los maestros saludaban a los Rangers, los cuales con una mirada fría, haciendo que estos últimos se preparan para una batalla. Unas 3 horas después se podía ver una batalla de proporciones apocalípticas. Esto era visto por las exparejas del dragón tigre y las exparejas del Kirin jaguar. Esto es notado por la chita fénix, la cual les dice a sus camaradas y su novio que es el momento de usar todo su poder. Esto causa que los 3 Ranfer liberen su poder, a su vez que en sus brazos aparecían la marca de los maestros paisuas. Esto alegra a los Ranger, los cuales ya eran reconocidos como maestros.
Mientras esto sucedía se podía ver como Daichi ya había tomado control del poder de Raig, además de poder obtener el poder de Office y de Gran Rojo consiguiendo un poder extremo. Este poder era de sentido por todas las facciones y mitología, los cuales se asustan al ver que ese poder era unas 100 quintillones de veces el poder combinado del Treexa Gran Rojo y Office. Mientras eso se suscitaba, se podía ver como los Ranger platicaba de la manera de derrotar a Daichi, llegando a la conclusión de que la mejor opción es destruirlo permanentemente. Esto entristece a Issei, el cual expresa que si fuera por él evitaría el destruir a su enemigo, a lo que Issei expresa que ha encontrado la manera de sellar permanentemente a Daichi en una Secret Heart artificial, evitando el convertirse en asesinos. Esto sorprende a los de XD y a los maestros Paizo, a los cuales expresaban que esa sería la manera correcta de derrotar al actual Sekiryuta, y esto sorprende a los de XD, los cuales veían como el cuerpo de Issei era cubierto por su espíritu animal, el cual era un dragón. Varios minutos después se podía ver como Azazel y los Rangers empezaban a planear su estrategia para derrotar a Daichi. Pasado unos minutos, se veía como 3 Rinzins aparecían atacando Q. Estos Rinzins eran Sastin del dragón de 7 cabezas, Reinare de Ben-Hur y Makotou del león tortuga, los cuales se habían hecho mucho más poderosa. Esto es notado por los nuevos maestros Paizuas, los cuales hicieron morfosis modificando sus trajes gracias a que sus espíritus animales interactuaron con los morfos. Después de la morfosis se podía ver a los Ranger haciendo su deber, luchado con los Rinzin de 1 vs 1, dividiéndose la batalla en 3 batallas individuales, las cuales eran de proporciones apocalípticas. Las batallas se seguían desarrollando a tal punto que los daños colaterales del se extendía a tal punto que parecía que varios desastres naturales de gran escala habrían pasado en ese instantes. Mientras estas batallas seguían se podía ver como los de XD se hacían acto de presencia en ese lugar, asombrándose del enorme poder que los Ranger y los Rinzins tenían, pero dicho asombro era dejado a un lado al ver cómo Issei y sus colegas destrozaban a esos poderosos monstruos con una absurda facilidad, a lo que los Ranger expresan que es el momento de mostrar de qué están hechos los Rangers, así derrotando a sus oponentes, los cuales exclaman clemencia. Esto es escuchado por los Rangers, los cuales acceden dándoles la condición de que nunca se les ocurra atacar de nuevo a los humanos, a lo que los 3 Rinzin se niegan, a su vez que escapan jurando venganza. Después de la batalla de los recién nombrados maestros, se podía ver como los ya mencionado empezaban a hablar de la manera de mejorar, a lo que Rías y su séquito, muy desconcertada, les preguntan a los Rangers el por qué quería más poder, a lo que Issei expresa que él no quiere más poder, que lo que quiere es la fortaleza necesaria para poder derrotar de forma permanente a Daichi. Estas palabras sorprenden a todos los presentes, los cuales piensan que su colega el castaño tiene una meta muy difícil, a lo que un muy sarcástico Valley expresa que si eso es cierto debe demostrarlo en batalla. Esta expresión de parte de la Koryuko hace reír al maestro dragón, el cual expresa que es el momento de demostrar quién merece el título de dragón, a lo que el ex tigre expresa que es el momento de eliminar su relación con el dragón blanco. Poco tiempo después se podía ver como Issei Valley y sus acompañantes eran llevados a una dimensión paralela, la cual podía aguantar unas 1000 veces el poder combinado de Office, Lilith, Gran Rojo y Treexa. Esta dimensión tenía una arena parecida a la que se usó en el combate para romper el compromiso de Rías y Riser. En dicha arena Valley directamente pasa a su deidificación dragónica, mientras Issei con una sonrisa se pone en posición de Kamen, o la que usa Goku normalmente. Todos a excepción de los otros Rangers se sorprenden al ver que Issei no hace morfosis, a su vez que Valley de un movimiento subsónico ataca al tigre, logrando conectar su ataque causando una gran conmoción, la cual incrementaría al ver cómo el Ranger había derribado a la Koryuko más poderoso de la historia. Después de ese movimiento inicia se podía ver como Issei con un frenesí y ferocidad inconmensurable contraatacaba, logrando destrozar la armadura de Valley de tal manera que se podía ver el ropaje del propietario, el cual estaba cubierto de sangre. Esta escena sorprende a los presentes, los cuales se preguntan el cómo Issei sin hacer morfosis humillaba a un Valley el cual estaba a la par de los dioses dragón y de la bestia del apocalipsis. Este cuestionamiento es interrumpido por Issei, el cual con una mirada de superioridad expresa que renuncia a la lucha. Esto deja desconcertadas a 2 necomatas, las cuales le preguntan al castaño el por qué renuncia, a lo que Issei expresa que a causa de que Valley usara su deidificación el ya mencionado se está debilitando de gran manera y que en esas condiciones no sería una batalla justa.
Esta expresión molesta al descendiente del Lucifer original, el cual aprovecha que Issei le da la espalda para atacarlo. Esto es percibido por el propio Issei, el cual saca unas espadas parecidas a colmillo de acero, las cuales estaban unidas por una gran cadena, y con uso de estas corta el ataque de Bali para después hacer un combo de ataques que dejan en un estado deplorable al peliblanco, el cual se asusta al ver cómo su ex rival era prácticamente invencible. Esto es notado por Issei, el cual vuelve a expresar que se retira del combate ya que Bali está temeroso a su vez, que le dice al peliblanco que no le satisface derrotar a un guerrero, que está muerto de miedo, así que decide retirarse. Esta explicación dada por el Ranger causa que cierto peliblanco se sienta humillado de tal forma que decide atacar a traición al Ranger Tigre, causando que este último invoque a su espíritu animal, el cual aplasta la Koryuko. Varios minutos después se podía ver como Lavinia Reni llevaba en una camilla a un masacrado Bali, el cual repetía que su ex rival era el ser más peligroso del mundo, a su vez que lloraba por su mami. Esto es visto por Issei, el cual se pregunta si se sobrepasó a lo que Rito y Kotonoha expresan, que debe de saber cuánta de su fuerza se debe usar para la batalla, que si usa demasiada fuerza podría eliminar a sus oponentes sin darles la oportunidad de reflexionar, y eso no es propio de un Ranger. Estas palabras sorprende a los DX, de los cuales se preguntan si Issei les dio una oportunidad, a lo que expresa que si hubiera ido con todo en ese momento este último los habría hecho polvo. Esto asusta a los DX, de los cuales expresan que si eso es cierto le agradecen su amabilidad, a lo que el dragón expresa que podrían depurar la maldad de Daichio si se combinan de forma correcta sus espíritus animales. Esta declaración es refutada por el maestro lobo, el cual expresa que las posibilidades de que dicha estrategia funcione es inferior al 0.00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 0%. Esta expresión causa que las DXD le digan a los Rangers que si es necesario ellas les aportaran fuerza militar, a lo que el Ranger Tigre se niega, expresando que lo más recomendable es diseñar dicha técnica, pidiéndoles a sus maestros y colegas que lo ayuden, a lo que los paisas así empezando a diseñar dicha técnica. Pasado unos 15 días se podía ver como los paiswas salían muy heridos de un templo, a su vez que sonreían de forma victoriosa, a su vez que Issei grita a todo pulmón que lo han conseguido. Esto alegra a los DXD y a algunos conocidos de Issei, los cuales le dicen al castaño que él es un ser extraordinario, a lo que el propio Ranger Tigre dice que los que son realmente extraordinarios son los humanos, ya que cuando una calamidad los abate demuestran que puede sobreponerse a lo que sea. Estas palabras asombran a las DXD y a un par de brujas, las cuales hacen presencia a su vez que se presentan como Lavinia Ren y Lefa y Pendragon, las cuales al ver a Maestro Dragón se asustan por observar cómo el cuerpo de este estaba hecho trizas, a su vez que un rugido se escuchaba por todo el lugar. Este rugido era ocasionado por el estómago de Issei, el cual con una sonrisa boba expresa que el hacer dicha técnica lo agotó de tal forma que su apetito se desató. Esta revelación deja atónitos a las DX, de las cuales rápidamente deciden hacerle de comes a los Rangers, comenzando a cocinar para que después de unos minutos se observara como los Rangers imitaban la manera de comer de un Saiyajin, así devorando alrededor de 900 pizzas, 1000 litros de soda. Dada la gran muestra del gran apetito de los Rangers, se podía ver cómo estos mismos empezaban a platicar sobre sus vivencias pasadas, a su vez que empezaban a compartir el té. Pasado unos días se podía ver cómo Issei y sus amigos tenían un día norma de clases, hasta que aparecen los Risisastin del dragón de 7 cabezas, Reinare de Ben-Hur y Makotou del león tortuga, los cuales se habían recargado de tal forma que su poder era 10 veces superior a lo que tenían anteriormente. Este power-up era tan sorprendente que lograban reunir una cantidad absurda de miedo, así empezando a generar su cometido, iniciando su plan. Varios minutos después se podía ver cómo los Rinsins destruían todo lo que encontraba a su paso, logrando su cometido. Esta situación alerta a Issei y a los DX, de los cuales rápidamente con una eficiencia notable apoyan a todos los damnificados del ataque Rinsin, a su vez que los Rangers cumplían con sus deber. La situación seguía hasta que los Rinsis revivido empiezan a luchar con los Ranger, a su vez que Daichi veía desde su escondite la escena. Pasado unos minutos se podía ver cómo
como Issei destroza a Reinareko Tonoha destroza a Makoto y Rito viola a Sastin para después eliminarlos a su vez que los tres Rinzins les agradece a los Ranger mientras se despiden. En otro lugar se podía ver cómo Daichi tomaba el poder de sus Rinchin y la enorme cantidad de miedo mientras esto sucedía, se podía ver cómo Issei y sus colegas platicaban de lo que sentían al convertirse en maestros, a lo que Issei expresa que desde el momento que obtuvieron sus marcas de maestros, ellos adquirieron el deber de criar y cuidar a la siguiente generación, así retirándose a la pizzería de Argei. Ya en ese lugar se podía ver cómo los Rangers se divertían al mismo tiempo que le seguían pidiendo a Argei más lecciones, a lo que el maestro Lobo les expresa que su última lección es que ellos deben de adquirir más sabiduría día a día. Así los Ranger, agradeciendo el consejo de su maestro y regresando a trabajar para que después de varias horas ya en la noche los Ranger se retiren a dormir. Al otro día se vería a Issei y a sus colegas, siendo de nueva cuenta el centro de atención de la escuela por sus grandes aptitudes académicas y físicas, y todo seguía con normalidad hasta que Daichi Kuroin hace presencia molestando a Issei con el lema de Drag. Esto molesta a Issei, el cual de un movimiento feroz lo pisotea, causando que este se moleste a su vez, que libera el Sokado y el poder Rinchin, causando un enorme terremoto de 9,5 en la escala de Richter. Esto causa que varias personas huyan y se cancelen las clases para que después el propio Daichi desaparezca de ahí para después aparecer en el inframundo atacándolo. Esto alerta a Sir Sex, el cual pide apoyo a todos sus aliados, los cuales rápidamente van al apoyo pero sin éxito, causando que muchos seres sobrenaturales pierdan sus vidas. Esto seguía hasta a su vez que los Rangers eran informados por Argei, causando que los ya mencionados le pidan a los de XD que los teletransporten al lugar de la batalla. Varios segundos después se podía ver cómo los Ranger, los maestros Paisuas, los de XD y el ex-harem de Rito llegaban para que pocos segundos después se pudiera ver cómo Issei, Kotonoha y Rito, sin necesidad de hacer morfosis, comenzaban a diezmar al ejército que acompañaba a Daichi, a su vez que salvaban a los sobrevivientes del ataque del ya mencionado. La situación cegua hasta que el propio Daichi reta a los Rangers a un duelo final en las montañas Yodo, a lo que los Ranger acceden, a su vez que Daichi expresa que él les dará 14 días para que se preparen y que este mismo no atacará a nadie ni nada durante ese periodo de tiempo. Esta propuesta es aceptada por los Ranger, los cuales liberan sus espíritus asustando a Daichi y al top 10 de los seres más poderosos de DXD, a su vez que Argei le expresa a Issei que está dejando escapar mucho poder, a lo que el propio Ranger Tigre expresa que lo siente y que últimamente no puede regular su fuerza correctamente, dejando salir el 5% del poder de su espíritu animal. Esta revelación sorprende a los de XD y a Daichi, ya que Issei tenía un poder más allá de la imaginación, pero esta sorpresa aumenta ya que Issei expresa que sus maestros y colegas son por lo menos igual poderosos que él. Esta revelación sorprende a los de XD, ya que ni con el poder combinado de los top 10 de los seres más poderosos del mundo se les podría hacer frente a uno de ellos. Esta revelación causa que Sir Sex intente sobornar a Issei para que vuelva a ser parte del clan Gremory, ofreciéndole como dote a su esposa, a su vez que una par de brujas se ofrecen también como parte de la paga para que Issei se una a ellos. Esta acción molesta al castaño, causando que este grite que lo único que él quiere es seguir con su deber como un Power Ranger, a lo que Sir Sex le pregunta a Issei cuál es ese deber, a lo que el castaño expresa que es el proteger a los inocentes de cualquier mal que los amenace. Esta declaración deja en shock a los de XD, los cuales expresan que ojalá los Mao recuerden ese espíritu cuando hagan su imitación haciéndose llamar los Satan Rangers. Después de la lección dada por Issei, se podía ver cómo junto a sus colegas y maestros, pasado unos segundos, se podía ver cómo las de XD le dicen a Issei que las entrene, a lo que el maestro dragón se niega de forma contundente, argumentando que solo los Paisuas tienen el derecho de recibir su entrenamiento, a lo que un muy contento Kais expresa que solo si demuestran ser dignos los sujetos son elegidos como aprendices Paisuas. Después de lo dicho por el tigre maestro, se podía ver cómo Issei y sus colegas se retiraban con apuro.
Ya varios minutos después se podía ver cómo los maestros Paisuas y Ranger comenzaban a entrenar para fortalecerse a su vez, que diseñaba una técnica para derrotar a Daichi, así pasando los 14 días de gracia donde Ise y sus colegas y maestros desarrollaron una técnica con la cual eliminarían la maldad de Daichi y salvarían a Draig. Así llegando el día del duelo con Daichi. Ese día se podía ver como los 12 maestros Paisuas el Exarem de Rito y a los de XD llegando al monte Yododo en donde Daichi ataca a los maestros pero Issei detiene su ataque con el uso de su espíritu animal a su vez que empieza a atacar al rey Rinchin. Mientras esto sucedía se podía ver al propio Daichi sufrir una transformación convirtiéndose en una fusión ente su verdadera forma y la Crimson Cardinal promoción liberando un poder tal que deja como bacterias a los dioses dragón y la bestia del apocalipsis. Gracias a esta metamorfosis logra superar a los Rangers hasta que Issei, Rito y Kotonoha hacen morfosis causando que a batalla se empareje a tal punto que hacían una reminiscencia a la batalla infinita entre Shijima y Shaka. Esta situación seguía hasta que el propio Daichi decide unir la voz Heart y su poder Rinzi generando una nueva transformación la cual volvía dorado su exterior a su vez que asusta a los de XD mientras se veía como Issei y sus amigos empezaban a hacer movimientos que se asemejaban al Taichi. Estos movimientos eran acompañados por el espíritu animal de cada uno de los actuales Rangers Furia Animal al mismo tiempo que ciertos dioses dragón hacían acto presencia a su vez que preguntaban de quién o quiénes era ese enorme poder que sentían. A lo que un muy asustado Sir Sex expresa que ese poder le pertenece a los Rangers, sorprendiendo a Opis y a Gran Rojo a los cuales se preguntaban él como el ex Kiryutei había obtenido tal poder a lo que Argei expresa que ese poder era por su espíritu animal y su fuerza de voluntad a lo que el Ouroboros dragón y el dragón de dragones se asusten al ver como Issei, Rito y Kotonoha hacían gala de su poder al enfrentarse a Daichi a su vez que los de XD y los dioses dragón se conmocionaban al ver que por cada segundo que pasaba el poder de Daichi y los Ranger incrementaba demencialmente a su vez que Issei y Rito hacían una combina muy parecida a la técnica en conjunto de Silver Bang y Silver Bomb. Mientras Kotonoha atacaba por la espalda, logrando diezmar a Daichi hasta que el propio Daichi decide robarle su poder a los presentes, aumentando desmesuradamente su poder. Esta acción le da a los Ranger la oportunidad de usar su nueva técnica la cual nombraron Sello Dragón. Esta técnica era semejante al Mafufa, pero en vez de ser solo verde era de 3 colores. Esta técnica causa que Daichi se divida en dos, el propio Daichi y el cuerpo que poseído por este y el rey Rinchin respectivamente. Este suceso sorprende a las DXD y bellas señoritas las cuales son reconocidas por Rito como sus ex profesoras de Arjul Lunatique y Riko Mikado, las cuales expresan que incluso en ese momento el Pelinaraja seguía siendo el ser más amable de todos. Esto a su vez que Yami y Near intentan ayudar siendo detenidos por los 4 reyes novicios y sus noblezas causando otra batalla la cual es detenida por un recién llegado Glid de Biluque y un serio Sir Sex, los cuales expresan que ese no es el momento para sus niñerías, además de expresar que ellos deben de evacuar a los civiles para evitar estorbar a los Rangers. Esto era dicho a su vez que Issei y sus colegas logran separar a Daichi del cuerpo humano que éste poseía. Este suceso molesta al rey Rinchin, el cual con uso de todo el miedo que éste había acumulado logra materializar un cuerpo semidragónico el cual liberaba un poder inimaginable. Esto asusta a las DXD a su vez que una esfera de energía roja se dirige hacia donde Issei se encontraba provocando que éste de manera sorpresiva vuelva a ser el portador del dragón celestial Draig. Esto alegra al dragón rojo a su vez que el Ranger dragón con uso de su espíritu lo expulsa al dragón Gales a su vez que Daichi intenta atacar con todo lo que tenía a Kotonoha, la cual con ayuda de Issei logra salir avante de dicho ataque. En ese mismo instante el espíritu del dragón liberaba su poder de manera violenta, asustando aún más a los sobrenaturales. Al mismo tiempo que se veía como la propia Kotonoha y el tranquilo Rito imitaban a su colega, causando que la batalla de nueva cuenta se vuelva reñida a tal punto que se parecía a la batalla de los Ranger contra Draco, causando dertosos hasta que de un movimiento desesperado los Ranger juntan todo su poder y atacan a Daichi, causando que este sea sellado en un cofre el cual tenía varios sellos místicos, consiguiendo de manera casi milagrosa la victoria para después de desplomarse por culpa del cansancio, asustando a todos los presentes a su vez que Tearjutasia y los demás presentes auxilian a los Rangers.
Pasados unos días se podían ver cómo los Rangers estaban hospitalizados, a su vez que estos despiertan furiosos gritando el nombre de Daichi, asustando a los presentes, los cuales claman a los Rangers explicándoles a estos que su plan funcionó, mostrando el cuerpo del huésped de Daichi, el cual con miedo ruega perdón a los Rangers, causando que estos le otorguen el perdón a su vez, que le expresa a los Rangers que lo perdone a lo que hice y expresa con alegría que está perdonado si es que él se perdona y aprenda de su error, y de los que están a su alrededor a su vez, que expresan que su futuro está en sus manos. Los ex-harems, al escuchar las palabras de los Rangers, se sorprenden al ver cómo estos eran poderosos, justos y de moral inquebrantable, expresando que ojalá existieran más como ellos. Esta expresión sorprende a los Rangers, los cuales sonríen a su vez, que le dicen a los presentes que a pesar de ser maestros ellos deben seguir aprendiendo, levantándose para después ir a abrazar a sus maestros. Después de ese día se podía ver cómo los Rangers durante su recuperación veían los esfuerzos de los ex-harems para reconciliarse con el dragón y el Kirin, haciendo que los ya mencionados les propongan volverse aprendices paisuas. Esta declaración sorprende a unas pelirrosas y a dos wansamas, las cuales le agradecen a los Rangers por la oportunidad. Así, pasando los días en donde todos los Rangers seguía con su rutina, a su vez que levantaban de nueva cuenta la escuela paisua, causando que los Rangers siguieran con sus vidas, dando como resultado que con el paso de los años Issei y Kotonoha se casaran, mientras a su vez que las DXD y el ex-harem de Rito eran reconocidas como guerreras paisuas, así todas empezando sus misiones, hasta que un día Issei y Rito con seriedad les expresan que si quieren seguir con sus planes de matrimonio. A fin de este fanfic. Espero que les haya gustado el final de este fanfic, aparte de decirles que si les gustó les pido que le den like y compartan este video, y si quieren apoyar al canal les recomiendo ir a mi Patreon, el cual les dejaré en la descripción de este video. Bueno, aparte que para el siguiente fan diciembre haré una encuesta en la ventanilla de comunidad. Sin más por el momento, se despide su amigo Lancelot, el caballero errante Dark Black. Bye.